Muy bien, amén. Hemos estado estudiando, ¿verdad?, acerca del tema del juicio. Y bueno, vamos a... Perdón, del juicio no, del zarandeo. Hemos estado estudiando el tema del zarandeo y bueno, ciertamente eh, se han tocado algunas citas que volveremos a tocar, pero quiero darle una óptica un tanto diferente para que complementemos todo lo que se ha estudiado, todo lo que nos ha compartido la hermana Ana y el hermano Jairo. Y queremos estudiar el tema del zarandeo desde la óptica profética, desde la óptica de la profecía. Tomaremos como base fundamental el Evangelio de Mateo capítulo 24 en su interpretación o aplicación tipológica y el libro de primeros escritos capítulo El zarandeo. Tomemos en consideración que el libro de primeros escritos fue justamente como dice su nombre, uno de los primeros escritos que hizo Elena de White en torno al año 1850. 1850, 1854. Así que bueno, con esta declaración, o sea, con esta introducción, vamos a ir a estudiar entonces el libro de Apocalipsis, de Mateo, capítulo 24, recordando lo siguiente. Recordemos que Jesús aquí responde una pregunta de los discípulos que le hacen acerca de cuándo serán el fin de estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Hay dos o tres preguntas en este pasaje que está en Mateo 24, versículo 3, que le hacen los discípulos a Cristo. Dos preguntas que en la mente de los discípulos coincidían. Los eventos que preguntan, ¿no? ¿Cuándo serán estas cosas? Ellos se refieren a la destrucción del templo. Jesús había dicho, no será dejada piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos preguntan, ¿cuándo será esto? Y también dice, ¿cuándo será, qué señal habrá de tu venida? O sea, ellos en su mente pensaban que la venida de Jesús coincidía con la destrucción del templo y con el fin del mundo. Jesús no entra en detalles porque quizás no podían entender, pero responde todas las preguntas haciendo un recuento de las profecías, pero en el orden de aplicación, una aplicación literal o mejor dicho, una aplicación primera que tiene que ver con la destrucción del templo, y por eso encontramos que los versículos subsiguientes, hasta el versículo 15 en adelante, hasta el 15, hasta el 20, hablan de la destrucción del templo y luego hablan de los eventos siguientes, que serían la tribulación romana, la tribulación del poder papal, las señales del fin y la conmoción del tierra y del cielo y la venida de Cristo. Eso sería, digamos, la primera línea de aplicación de esta profecía. Pero también sabemos que esto también es una profecía que a su vez es tipología. ¿Por qué lo sabemos? Porque la historia de la abominación asoladora, la señal que marcaría, o el evento que marcaría la señal para los discípulos huir de Jerusalén, ese evento es tipológico de la ley o de la ley dominical. La abominación asoladora fue Roma con su estandarte pagano, clavándolos en el suelo santo relacionados con el templo. Era la señal de que la destrucción había llegado. Pero a su vez, esta misma Roma, ya no pagana, sino papal, colocando su estandarte en el suelo sagrado, que sería el templo, que sería la iglesia, que sería la libertad religiosa, sería también señal del fin del mundo, el fin de los eventos. O sea que Mateo 24 tiene entonces también una segunda interpretación o aplicación. Una no niega a la otra, más bien una complementa a la otra. Entonces, de esta perspectiva encontramos que Mateo 24, 15, cuando habla de la abominación asoladora, en su segunda interpretación o en su segunda aplicación, nos está hablando de la ley dominical. Nos está hablando de ese momento cuando la abominación asoladora papal colocará sus estandartes paganos en lo más sagrado que Dios tiene en esta tierra, que es la conciencia del hombre, del ser humano.
Tan sagrado es que Dios mismo no fuerza a nadie a que le adore. O sea, Dios respeta la libertad de conciencia de cada una de sus criaturas, porque para Él eso es lo más sagrado. Y allí es donde el poder papal quiere volver a colocar su estandarte. Cuando se le permita, cuando los poderes del mundo políticos entregan su poder a la bestia y esto sea una realidad en Europa y en Estados Unidos, se cumplirá entonces esta profecía en su sentido segundo. Será la abominación asoladora y será el momento, la señal clave, cuando tendremos que huir de las ciudades. No salir. Ya sabemos que no es lo mismo salir que huir. Salir de las ciudades era tiempo ya desde el momento en que los pioneros estaban dando esa amonestación, pero huir, en la descripción que da aquí Jesús en Mateo 24, es huir con lo que tienes puesto encima, sin preparación, sin llevarte todo, abandonando todo, absolutamente todas las propiedades que tenga. Huir de la ciudad. Ese es el momento en el que vendrá pues esta ley dominical que vamos a ver justamente está relacionado con el tema del zarandeo y con los eventos, ¿no? ¿Por qué? Porque así como Mateo 24, desde el versículo 4 hasta el versículo 14, eran los eventos previos a la destrucción del templo, de igual forma estos mismos versículos son eventos previos a la ley dominical. Porque acordémonos, repito, esta es una profecía de doble cumplimiento. Dado así, dado entendiéndolo así, viendo esta gran verdad bíblica, nos encontramos en la ubicación cronológica del zarandeo, o profética del zarandeo. Encontramos todos los eventos que conocemos pues como adventistas, que hemos escuchado, las encontramos aquí en Mateo 24, en su contexto de tipología, y vamos viendo que así como desde que Jesús fue rechazado, como fue rechazado por los judíos, hasta la destrucción del templo, como ya dijimos, son los eventos que están aquí previos. Y de igual forma, en el contexto, tenemos que entender algo, que quizás esto sí no se conoce mucho en el mundo adventista. ¿Qué es lo que no se conoce o que no se habla o que no se entiende? Nunca olvidemos que Mateo 24, la destrucción del templo, era la destrucción del templo de los judíos. Era un castigo al pueblo judío. Era un castigo al profeso pueblo de Dios. O sea, la abominación asoladora que sería puesta en el templo sagrado era un castigo a el pueblo profeso de Dios, que en este momento eran los judíos. Y este castigo era simplemente justamente Dios entregando su pueblo ante su principal enemigo, que era Roma, que ya que en el momento que Cristo estaba, y que Cristo da esta profecía, ya Roma estaba dominando políticamente a Israel, pero no había llegado al punto de destruir su templo y destruir su ciudad. También recordemos que toda esta causa en la que, digamos, el pecado por el cual Israel o los judíos iban a ser entregados a los romanos para que sean destruidos su templo y su ciudad, la encontramos justamente en el capítulo anterior, Mateo 23, cuando Jesús dice en el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? O sea, Jesús se está presentando que él, el Hijo de Dios, el Mesías, había querido juntar a los pollos, a sus polluelos, ¿no? A sus hijos, como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas. Esta es una figura interesante que ojalá tengamos alguna oportunidad futura de hablar de ello, pero básicamente esto es justificación por la fe, porque aquí la gallina representa a Jesús, las alas, su justicia, los polluelos, Jerusalén, y el enemigo, esto es tremendo porque el enemigo natural, o uno de los enemigos naturales de la gallina y de los polluelos, sé que es el zorro, pero también uno de esos enemigos es el águila, que se roba sus polluelos para comérselos. ¿Y por qué es importante el tema del águila? Porque el águila es el estandarte de los romanos, tanto de la Roma pagana como de la Roma papal. Entonces, de esa forma Dios está representando simbólicamente que estaba sobre Jerusalén
la amenaza del águila romana para destruir, y Jesús había venido para proteger a Jerusalén, colocándolo bajo sus alas, cubriéndolos con su justicia, cubriéndolo, y ellos no quisieron. Esa es la causa, es lo que dice después Jesús: no quisiste. Versículo 38, vuestra casa he aquí os he dejado desierta. Os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pues esta, exactamente, así como hemos dicho que hay un paralelismo entre la destrucción de Jerusalén o el estandarte sobre el templo de Jerusalén es paralelo a la ley dominical, de igual forma, todo esto también es paralelo. Pero fíjense, como decíamos, ¿no? La ley dominical o la abominación asoladora era un castigo para los judíos por haber rechazado a Jesús, al Hijo de Dios, al Mesías. De igual forma, la ley dominical será, ¿qué? ¿Un castigo para quién? Es la pregunta que uno primero tiene que hacerse. La ley dominical no es una bendición, es una maldición, es un castigo. Pero no será un castigo para la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica más bien será, en este acto, mostrará todo su poder. Tampoco es un castigo para las iglesias protestantes, apóstatas, porque todas ellas, tanto la católica como las protestantes, el domingo es su día de adoración, es su día de reposo. Y más bien que esto sea obligado por el Estado, será para ellas entendido como una bendición. Crecerán, se fortalecerán, se sentirán como que están bajo la bendición de Salomón, o de Nabucodonosor, o de Ciro, que los está protegiendo para que su doctrina se expanda. Entonces, ¿a quién va a afectar esta ley dominical? ¿Para quién será un duro revés? Para la iglesia, o mejor dicho, para todo el mundo adventista. Todo el mundo adventista, conformado por todas las diferentes iglesias adventistas. La iglesia corporativa, la iglesia de los disidentes, la iglesia de la Reforma, incluso para nosotros, la iglesia remanente adventista, original, también será un revés. ¿Por qué? Porque en ese momento, digamos que sí, que las leyes ya no nos ampararán. Las instituciones del séptimo día, de cualquier denominación, las instituciones adventistas, estarán bajo castigo, ¿cómo se diría? Quedarán pues ilegales, por así decirlo, o prontamente quedarán ilegales. La organización adventista corporativa quedará pues fuera de ley, y todas las personas o todos los adventistas que, como los judíos, dependían del templo, dependen de la organización, quedarán solos. No habrá quien les predique, quien los guíe, quien les dé una palabra. Será un momento terrible de gran angustia, como lo fue para los judíos. Entonces, la misma causa. La causa por la cual Dios permitirá esto es la misma causa por la que Dios permitió lo mismo a los judíos. Porque así como los judíos han rechazado a su Hijo, a Jesús, como su Hijo literal, como Hijo de Dios literal, como el unigénito Hijo de Dios, de igual forma, la corporación adventista y los múltiples grupos adventistas, que aunque no sean corporativos, comparten la misma ideología, han rechazado al Hijo de Dios, a Jesús como el Hijo literal de Dios. Lo han rechazado. Y por tanto, se cumple lo mismo. Este rechazamiento, podríamos decir, esta crucifixión de Cristo, acuérdense que Jesús fue crucificado porque los judíos dijeron, se lo entregaron a Pilato, y una de sus acusaciones es, debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Entonces, de igual forma, sabemos que existe esa cita, no la vamos a buscar para aprovechar el tiempo, que dice que, que quienes entregarán al remanente adventista a los católicos serán los adventistas nominales, los adventistas que han rechazado el mensaje del tercer ángel, como lo hicieron los judíos, que entregaron a Cristo y que entregaron a los apóstoles. Bueno, ¿qué vemos en Mateo 24? En Mateo 24 vemos que justo antes de esa abominación asoladora, traducción, esa ley dominical, hay dos eventos claves. Y
lo tenemos donde en el versículo, Mateo 24, versículo 9 hasta el versículo 13 es el evento número 1 y el versículo 14 es el evento número 2. El primer evento dice así, Mateo 24, versículo 9. Entonces os entregarán para ser afligidos. Y estamos hablando de qué? Cuando Jesús dice todas estas cosas son principio de dolores. Principio. Es el principio de los dolores. Y inmediatamente, ¿qué dice Jesús? Entonces, o sea, cuando comienza el principio de dolores, os entregarán para ser afligidos. Y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Noten algo interesante aquí. Aquí el Señor está advirtiéndole a sus discípulos que ellos serían perseguidos, ¿no? Afligidos, inclusive matados. ¿Y cuál es la causa por esa persecución? Dice, por causa de mi nombre. Y aquí debemos recordar que, una vez más, el nombre se refiere a Jesús, que asumió el nombre de Hijo de Dios, el nombre de unigénito Hijo de Dios. Es lo mismo que dice, si lo quieren corroborar, o sea, esto que estamos diciendo del nombre, es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, o que está pues en la historia de Nicodemo, en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, pero no exactamente el versículo 16, sino el versículo 17, que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el 18, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya está condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que aquí está la condenación y la salvación está en creer, pero creer en el nombre, en Jesús, cuyo nombre es el unigénito Hijo de Dios. Entonces, cuando Jesús dice, seréis perseguidos por causa de mi nombre, es que seréis perseguidos porque predicáis que Jesús es el Hijo de Dios. Es lo mismo que le pasó, y lo vemos en la historia de los Hechos de los Apóstoles. Por eso es que lo perseguían. De hecho, una ocasión, que usted conoce en la historia, llevaron a Pedro y Juan y le dijeron, no prediquen más de ese nombre. Justamente después que habían hecho el milagro de sanar un paralítico en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, esa es la causa de la persecución. ¿Pero de cuál persecución? Bueno, si seguimos leyendo, volvemos a Mateo 24, dice el versículo 10, muchos entonces serán escandalizados, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Noten que es un aborrecimiento y una lucha de unos y otros, de un mismo grupo, de un mismo pueblo. De un mismo pueblo, ¿cuál pueblo? Los judíos. O sea, aquí Jesús está hablando, vamos a colocarle ya el nombre para que lo identifiquen, del zarandeo del pueblo judío, que iba a ser previo a la ley dominical y previo al versículo 14, que vamos a decirlo de una vez también para aprovechar decir las cosas y que queden bien entendidas. El versículo 14, cuando Jesús dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esa es la predicación mundial, que el equivalente es el fuerte pregón. Así que, ¿qué tenemos entonces en Mateo 24? Tenemos en este orden que Jesús nos da, después del rechazamiento o la crucifixión de Jesús como Hijo de Dios, tenemos el zarandeo, luego el fuerte pregón y luego la ley dominical. Y se nos olvidó colocar en paralelo que la crucifixión de Jesús y el rechazamiento de Jesús como Hijo de Dios es lo mismo que ha pasado entre los judíos actuales del séptimo día, el profeso pueblo de Dios, la corporación adventista, desde que rechazaron el mensaje de 1888 hasta que en 1931 y 1980 establecieron que Jesús no es Hijo de Dios, literalmente no es Hijo de Dios, que es lo que hoy día, la iglesia defiende a capa y espada, la corporación, de que Jesús no es hijo literal de Dios, sino que en todo caso es hijo después que hizo hombre. Se convirtió en hijo después que nació en el vientre de María. Antes no era hijo. Eso es, la posición oficial. Y la persecución, el zarandeo, viene por esto. Dice el versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será
salvo. Noten que toda la descripción que se da en estos versículos del 9 al 13 es una lucha interna. Pero básicamente no es los discípulos luchando contra los judíos, es los judíos luchando contra los discípulos porque los discípulos están predicando el nombre de Jesús como el unigénito Hijo de Dios. Bueno, exactamente, si uno lee primeros escritos, el capítulo del zarandeo, uno va a encontrar esta misma secuencia. Esta misma secuencia, inclusive la pista de este mensaje, porque dice en el capítulo El zarandeo, en la página 269, el párrafo 1, describe a unas personas o un grupo de cristianos que están pálidos, con fe robusta, gritos acongojados, con grandes gruesos sudor en su frente. En el segundo párrafo dice que estaban los ángeles malvados oprimiéndolos con tinieblas para ocultarles la vista de Jesús. ¿Esto por qué lo resalto? Porque ustedes conocen la cita, porque eso es otra cosa, ¿no? El pueblo adventista, permítame este paréntesis, el pueblo adventista corporativo o el pueblo adventista nominal, yo lo digo porque yo pasé por allí, yo fui bastante tiempo de ese pueblo, así, de esa corporación, y cada vez que leíamos estas cosas siempre éramos futuristas en nuestra interpretación, porque veíamos estas cosas hacia el futuro. Leíamos el zarandeo, el futuro. La lluvia tardía, el futuro. Pero resulta que si uno empieza a estudiar bien, como está escrito en la Biblia y en Espíritu de y ve la historia y ve los contextos y ve los años, se da cuenta que muchas cosas que uno pensaba que estaban en el futuro ya se han cumplido. Pero claro, como ese cumplimiento condena a la asociación general, condena a los líderes de la iglesia o de la corporación, evidentemente entonces no se interpreta así. Este es el caso del zarandeo. ¿Por qué? Porque el zarandeo dice que, si seguimos leyendo, se lo vamos a dar cuenta por qué. Decíamos entonces que los ángeles malos rodeaban y oprimían con tinieblas para ocultar en la vista de Jesús. En la cita de Testimonio para los Ministros, en la página, ya no recuerdo qué es la página, que dice, que habla de que es la que siempre usamos para referirnos al mensaje de Wagner y Jones. Justamente en esa cita ella dice, ¿no? Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona. Es decir, está hablando de la condición del pueblo adventista en 1887, por así decirlo, o en 1888. La condición del pueblo adventista en ese momento era ya presente. Habían perdido de vista a Jesús. Esta cita es de 1850 y por eso es que habla hacia el futuro. Que todavía faltaban 30 años, 35, 36 años. ¿Qué está diciendo? Ella ve hacia el futuro y dice la condición, los ángeles malos rodeaban con tinieblas para ocultarles la vista de Jesús. Y luego sigue diciendo en el párrafo siguiente de este capítulo, de cuando en cuando Jesús enviaba un rayo de luz a los que angustiosamente oraban. Había unos que no participaban, dice, que no resistían las tinieblas, pero que los ángeles se concentraban en auxiliar a los que sí estaban orando fuertemente. En el párrafo siguiente, que es la página 270, entonces, allí ella define qué es lo que estaba viendo. Pregunté, dice, cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. O sea, que esta situación, estos 3 párrafos anteriores, es el zarandeo. Y el zarandeo ella vio en el zarandeo, gente que estaba orando, gente que había perdido de vista a Jesús, pero ahora estaba orando fuertemente. Otros que permanecían indiferentes, sin ver a Jesús. Y Jesús mandó sus ángeles, y los ángeles iluminaron a los que estaban orando, que habían estado en tinieblas, pero estaban orando. Ese es el zarandeo. Según ella dice aquí, pregunté el significado del zarandeo. Se demostró, y aquí está la clave, que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Entonces, dice, moverá este consejo el corazón de quien lo reciba, lo inducirá a exaltar el estandarte y difundir la recta verdad. Algunos no soportarán ese testimonio directo, sino que se levantarán contra él. ¿Se levantan contra qué? El testimonio de la Odisea. Y eso causa el zarandeo. O sea, el zarandeo
Es un grupo de hermanos del pueblo adventista que se levantan contra otro grupo de hermanos dentro del pueblo adventista. ¿Por qué? Porque ese grupo está predicando, como dice aquí, eh, levantan el estandarte, es lo que está diciendo, ¿no? Eh, exaltan el estandarte y difunden la recta verdad. Ese grupo de hermanos levantan el estandarte. ¿Cuál es el estandarte? El estandarte es una bandera. Fíjense que habla de estandarte. Y la Mateo 24 también habla de estandarte. Pero en este caso, el estandarte es la abominación asoladora, que es el pagano. Pero estos levantan el estandarte. ¿Cuál estandarte? Bueno, el estandarte adventista. Es más, ¿cómo lo sabemos? Miren, esto dice aquí el testimonio que se da a la iglesia de la Odisea. El testimonio directo de la iglesia de la Odisea dice: yo testifico que eres pobre, miserable, ciego y desnudo. Compra oro afinado en fuego, unge tus ojos con colirio y compra vestiduras blancas. Evidentemente, el oro es la fe, las vestiduras son la justicia de Cristo y el colirio es el Espíritu Santo. O sea que el consejo del testigo fiel te está diciendo: compra la justicia de Cristo. Y eso se refiere al mensaje que trajeron Waggoner y Jones. Y tan cierto es como que hay una cita que ustedes conocen, y si no la conocen se las paso luego, que está en el libro Lo que todo adventista debe saber sobre 1888, donde Elena de White tajantemente dice: se me mostró que el mensaje de Waggoner y Jones era el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea. Y es evidente porque el mensaje que predicaron fue de Cristo y su justicia a una iglesia que está desnuda y que se le aconseja que compre vestiduras blancas. Entonces, esta visión, cuando dice que el zarandeo es causado por el testigo fiel o el mensaje del testigo fiel en la Odisea, básicamente comienza a cumplirse en 1888. ¿Cuánto? 30 años después que tuvo la visión, que ya dijimos estaba en 1850, en torno a esa fecha. 30 años después llega el mensaje directo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, el mensaje de Cristo y su justicia, y se cumple como ya lo había dicho, ¿no? ¿Qué se cumple? Algunos lo abrazan, exaltan el estandarte, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y otros se oponen a ello. Sobre todo esa crisis fue incrementándose después de la muerte de Elena de White y los pioneros, porque se levanta otro estandarte en 1928, 1931, 1950 y se reafirma ese otro estandarte en 1980 en la corporación. Y ese mensaje que se está predicando, que se está volviendo a predicar, es lo que está causando el zarandeo. O sea que nosotros estamos, mis hermanos, viviendo en este tiempo de zarandeo. O sea, el zarandeo ya no está en el futuro, está en el pasado presente. O sea, ya se cumplió en el pasado y estamos viviendo las consecuencias en el presente. Estamos viviendo en un tiempo en el que hay un grupo que aborrece a otro por causa de que predican el nombre de Cristo como unigénito Hijo de Dios. O si no, pregunto, ¿por qué usted fue sacado de las iglesias? Acuérdese que acuérdese que esto es simbólico y también literal. El equivalente simbólico de ser matado por apedreamiento es ser desfraternizado. ¿Por qué fuimos desfraternizados de nuestras iglesias? Porque hemos sido aborrecidos. Porque si se escucha el nombre de John García o de cualquiera de ustedes en sus iglesias, la gente se alarma? ¿Por qué apenas el hermano Adán allá comenzó en el oriente, que nos estaba comentando en testimonio de Cuba, comenzó a predicar del único hijo? Le dijeron automáticamente: no nos digas más. Le dijeron lo mismo que le dijeron a Pedro y a Juan: no hables más de eso, de ese nombre. Lo único que no le han hecho no le han hecho persecución política. O sea, no lo han metido preso, no lo han amenazado, pero le han prohibido. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa? Por causa de que él predicó, y de que usted predicó, y de que yo predico, y de que estamos predicando el mensaje de Cristo y su justicia, el mensaje de 1888. Por ese mensaje es que somos aborrecidos. Nos aborrecen los adventistas, corporativos o nominales. Nos aborrecen los evangélicos, nos aborrecen los católicos, nos aborrece, como dice aquí Jesús, el mundo. Ese es, y lo dice aquí, testimonio lo reafirma,
la causa del zarandeo que ella había visto. Es la causa del zarandeo que Jesús predice en Mateo 24. ¿Y qué otra cosa está aquí en Mateo 24? Otra cosa que ustedes están viendo con sus ojos. ¿Qué vemos todo con nuestros ojos? Bueno, lo que dice también el versículo 11. No solamente vemos el aborrecimiento, sino que vemos el cumplimiento del versículo 11. Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Fíjense que una cosa son los apóstatas y los dirigentes apóstatas, el equivalente, el tiempo de Jesús y de los discípulos. Una cosa era el Sanedrín, una cosa era los sacerdotes apóstatas, Anás, Caifás y todos los demás. Pero Jesús también menciona otro elemento que el diablo introduce en el zarandeo, que son los falsos profetas. O sea, no está hablando de líderes falsos, sino de gente que se presenta como un nuevo profeta, como mensajeros de la verdad, pero es falso. Porque dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea que viene también ahora otro ataque del diablo. ¿Y cuál es el ataque del diablo? Levanta falsos mensajeros, falsos profetas. Predican cosas parecidas a la verdad, pero también mezcladas con error y con falsedad. Y el resultado, engañan a muchos. Vientos de doctrina mezclados con el mensaje de Cristo y su justicia. Las fiestas mezcladas con el mensaje de Cristo y su justicia. Una versión unitarista de Dios, de modo que quita a Jesús su divinidad y sus títulos divinos y su poder omnipotente, mezclado con el mensaje de Cristo y su justicia. Doctrinas de que hay que invocar el nombre original de Dios en hebreo. Doctrinas de que si Dios no mata. Un montón de vientos de doctrina de gente que otrora predicaron este mensaje con nosotros de la Cristo y su justicia, o que recibieron ese mensaje junto con nosotros, pero ahora están trayendo, entre comillas, nueva luz, que Jesús define como falsas profecías, falsos profetas, que engañan a muchos. O sea que es otra evidencia contundente que estamos en este momento. O sea, basta con que usted se meta en internet o en YouTube y vea todos los que predican, los que se dicen ser adventistas, no solamente los de la corporación, que también hay bastantes locuras allí, pero digamos todo el ecosistema adventista que está en torno a la iglesia, no solamente de los que he mencionado, también hay otros que surgen. Están los davidianos, están los que están negando el espíritu de profecía, los que están negando el mensaje de Apocalipsis 13. O sea, estamos, hermanos, indudablemente viviendo en este tiempo. Hay confusión adentro y afuera, en todos lados. Se está cumpliendo. Muchos falsos profetas se han levantado, están engañando a muchos. Y el versículo 12, Jesús resume, digámoslo así, la esencia o el denominador común de todos esos falsos profetas. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Me acuerdo que la primera vez que yo estudié esto, estaba yo en el seminario de teología, y claro, cuando empezamos a estudiarlo con oración, con el Espíritu de Cristo, entendimos y vimos aquí una evidencia de ¿qué? De el mensaje de la Odisea. La Odisea se dice que es tibia. O sea que antes fue caliente, pero se enfrió. Porque el estado de tibieza es un estado más frío que el de caliente. Obviamente que no es totalmente frío, porque la Odisea se le dice, ojalá fuese frío o caliente. Pero la Odisea está en término medio, tibio. Pero no es caliente porque se enfrió un poco. Y es lo que dice justamente el versículo 12. El amor de muchos se enfriará, se entibiará. O sea, ya no es fervoroso, sino que es tibio. Pero ¿qué causa la tibieza laodicense? Versículo mismo lo dice, haberse multiplicado la maldad. Y cuando buscamos, o cuando yo busqué en ese momento la palabra original aquí de maldad, que es la causa de la tibieza laodicense, habla de él. Aquí la palabra es anomian o antinomianismo, que lo dice la hermana White, usa esa palabra antinomianismo en Confeta de los Siglos y se define como enseñanzas contrarias a la ley de Dios. Y volvemos a lo mismo. El mensaje de la ley de Dios es el estandarte original adventista, que es profecías historicistas
que es santuario, que es la ley de Dios moral, no la ley ceremonial. Hay dos leyes, pero la que está en el santuario es la ley moral. La ley ceremonial fue abolida en la cruz. Y ese es el mensaje, y dentro de la ley está el sábado, que es el sello. Ese es el mensaje, el estandarte original adventista. Pero toda enseñanza contraria a ese mensaje es la que causa la tibieza en la laodicense y es la que causa todo este engaño y confusión. Y volvemos al mismo punto. Ese mensaje original, adventista, es el que dieron los primeros. Y todos estos movimientos, ya sea de vientos de doctrina o de apostasía omega, coinciden en algo. De una forma u otra se oponen al mensaje de la ley de Dios. Unos, porque los católicos, por ejemplo, niegan, los católicos cambian la ley, han cambiado la ley. Los protestantes niegan la vigencia de la ley de Dios, basados en versículos que se aplican a la ley ceremonial. El adventismo corporativo actual cree en la vigencia de la ley de Dios, pero niega que se pueda guardar perfectamente la ley de Dios. Pero también están ahora los adventistas judaizantes que, además de la ley de Dios, como los fariseos del tiempo de Cristo, quieren que los cristianos guarden la ley ceremonial de Moisés. O sea, añaden otras leyes, una carga. Y justamente también hacen lo mismo. Todos los versículos que hablan de una ley que fue anulada en la cruz, que se refiere a la ley ceremonial, los reinterpretan. Y ustedes se dan cuenta que ya para ellos Colosenses 2, 14, 16 no habla de que la ley fue anulada, sino que lo que dice es que simplemente no debemos juzgarnos. O sea, confusión, enseñanzas contrarias al mensaje original de la ley de Dios. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado? La promesa, antes de leer el llamado, la promesa. En el resto de primeros escritos se dice lo siguiente. El ángel dijo, escuchad. Entonces cuando usted lee, dice que estaban llenos de una armadura, estaban en armonía. Esos antes que estaban gimiendo y llorando en zarandeo, estaban ahora revestidos de pies a cabeza. Los ángeles los rodeaban y resplandecían con una luz, dice, iluminados por la gloriosa luz del cielo. Ese es Apocalipsis 18. Que el ángel que desciende del cielo con poder e ilumina la tierra con su gloria. Y dice que ese número había disminuido. ¿Por qué? Porque unos quedaron a la vera del camino, porque no oraron, porque se dejaron engañar por las tinieblas. Y que estos revestidos eran los que proclamaban poderosamente la verdad, o sea, el fuerte pregón, o sea, Apocalipsis 18. Y ella misma pregunta la causa, o sea, pregunta el tan profundo cambio. Eso está en el párrafo, en la página 272, párrafo 1. Pregunté, en 271, párrafo 2. Pregunté por causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió, es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. ¿Cómo llegaron hasta aquí? Y aquí tenemos el versículo final, el Mateo 24, 13. Después que Jesús presenta todo este zarandeo, Jesús dice, después que dice que seremos entregados para ser aborrecidos, que muchos vendrán y serán escandalizados, que otros serán engañados por los falsos profetas, que las enseñanzas antinomianistas se crecerán y causarán la tibieza espiritual, dice en el versículo 13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Este dará el fuerte pregón, este pasará por la angustia de Jacob, este oirá la proclamación del día y la hora de la venida de Jesús, y este será trasladado para recibir al Señor en el aire y estar siempre con el Señor. ¿Quién? El que perseverare hasta el fin. O sea que en medio del zarandeo en el que ya estamos, y que ya hemos entendido ahora que se está cumpliendo, que no está en el futuro, sino que está en el pasado presente, entendemos la causa del zarandeo, que es rechazar el mensaje dado por Wagner y Young de Cristo y su justicia, del nombre de Jesús, entendiendo que hay muchos falsos profetas con sus vientos de doctrina ya mencionados, la apostasía omega también, entendiendo que eso es causado por esas doctrinas contrarias al mensaje original de la ley de Dios,
el que persevere en el mensaje original de la ley de Dios, en el que persevere en el mensaje dado por Dios a través, el mensaje de Dios dado por Waggoner y Young, en el que persevere en eso hasta el fin, sin desviarse ni a la izquierda ni a la derecha, ese será salvo. Y ahí es cuando quedamos, ¿no? En esa reflexión. ¿Queremos ser salvos? ¿Queremos perseverar hasta el fin? ¿Queremos ser salvos? Pues debemos perseverar hasta el fin. Hasta el fin. No flaquear, no desmayar, no dejarnos desviar del camino. Muchas veces somos carnales y no racionales, o no espirituales, mejor dicho. Hay dos opciones, carnal y espiritual. Espiritual, la explicación de la palabra. Carnal, nos dejamos llevar por las emociones. Por las emociones. Ah, no, que el hermano John me vio feo. Entonces ya me voy a otro grupo. No importa que ese otro grupo estén enseñando los falsos mensajes. O verdad mezclada con error. No importa. Pero a mí me molestó mucho y yo por eso me voy. Hermanos, estamos actuando como carnales y no como espirituales. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Yo quiero perseverar hasta el fin. Y a veces me he tropezado, he cometido muchos errores, he cometido pecados, rebeliones y ofensas, pero como dicen las mismas palabras, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. El problema no está en caer, sino en quedarse caído y no perseverar. Erguíos y levantad vuestra cabeza, que vuestra redención está cerca. ¿Quiénes quieren perseverar hasta el fin en este mensaje original adventista y en el mensaje dado por Waggoner y Young, mensaje de Dios? Yo quiero. Yo también. Amén. Amén. Que el Señor pues nos bendiga a todos los que tomen esa decisión y sigamos permaneciendo y perseverando hasta el fin. Amén.